El padre Jonathan se rió de la novia por no ponerse el vestido, hasta que descubrió quién estaba sentado en la primera fila. La risa resonó por la iglesia como un disparo. El padre Jonathan estaba de pie ante el altar, con los brazos cruzados, mirando de arriba a abajo a Emma Carter mientras ella subía las escaleras con dificultad. El vestido de novia blanco estiró sus caderas, resaltando cada curva de su cuerpo de talla grande. La tela parecía a punto de romperse en cualquier momento. Y él se rió, alto, delante de todos. «Hija mía, ¿estás segura de que este vestido es de tu talla?» Su voz estaba llena de sarcasmo, porque parece que tú empujaste el sobre. Una risa ahogada estalló entre los invitados. Emma sintió que le ardía la cara. Le temblaban los dedos sosteniendo el ramo de flores blancas. Tenía 28 años. Trabajaba agotadores turnos nocturnos como enfermera en el Hospital St. Mary y aquí estaba cumpliendo su sueño de casarse en la misma iglesia donde sus padres se habían casado 30 años antes. Pero al padre Jonathan, eso no le importaba. Era el tipo de sacerdote que usaba su sotana como escudo para decir lo que quisiera. Arrogante, controlador. Le encantaba humillar a quienes consideraba no aptos para su impecable iglesia de paredes blancas y vidrieras de colores. En los últimos 5 años al frente de la iglesia de San Benito, había convertido el lugar en un escenario para su inflado ego. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia, continuó, ajustándose sus finas gafas en la nariz. Así que tienes tiempo para prepararte mejor o elegir algo más apropiado. El prometido de Emma, David, estaba junto a ella, pálido, sin saber qué hacer. Él le estrechó la mano, pero no dijo nada. Cobarde. Emma conocía esa mirada, la misma mirada que tenía cuando su madre hacía comentarios sobre su peso durante las cenas familiares. Emma respiró hondo. No iba a llorar, no delante de él. «Padre, solo quiero casarme», dijo con voz firme a pesar de la humillación que ardía en su interior. Por supuesto, sonrió con falsa lástima. «Pero entiende, hija mía, esta es la casa de Dios. Necesitamos mantener ciertos estándares. Después de todo, el matrimonio se trata de belleza, pureza, perfección. Y bueno», hizo una pausa teatralmente mirando el vestido estirado. «Tú entiendes». Fue como un puñetazo en el estómago. Emma había pasado meses planeando este día. Había ahorrado cada centavo de su salario para pagar las cuotas de la iglesia. Había elegido ese vestido con cuidado, aunque sabía que no era perfecto, pero era de ella, y debería ser suficiente. Ahora, allí, delante de 50 personas, el padre Jonathan estaba convirtiendo el día más importante de su vida en un espectáculo de humillación. Fue entonces cuando ella lo vio, un hombre sentado solo en la primera fila, al lado derecho, impecable traje gris, cabello gris peinado hacia atrás, manos entrelazadas sobre un bastón de madera oscura con adornos plateados. Él no se rió, no sonrías. Se limitó a mirar al padre Jonathan con una expresión que Emma no pudo descifrar. Frío, peligroso. Por un segundo sus ojos se encontraron con los de ella, blues, penetrante, y él asintió, levemente, como si dijera, «Continúa». Emma tragó saliva y miró al sacerdote. «Me caso hoy», repitió, ahora con más fuerza, «como soy». El padre Jonathan suspiró teatralmente, como si estuviera tratando con un niño testarudo. «Bueno, si insistes en convertir este momento sagrado en esto», hizo un gesto desdeñoso hacia ella, su mano barriendo el aire como si señalara algo repugnante. «Solo recemos para que Dios tenga misericordia y que las costuras del vestido aguanten». Más risas. Esta vez, más fuerte. Emma sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero parpadeó rápidamente. No iba a darle esa satisfacción, no después de todo lo que había pasado para estar allí. Recordó haber llamado a la iglesia 3 meses antes para programar la ceremonia. El padre Jonathan había sido educado, profesional, hasta que ella mencionó que sus padres se habían casado allí en 1995. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Ah, sí, los recuerdo, gente sencilla pero digna». En ese momento, Emma no entendió el tono. Ahora lo entendió perfectamente. El padre Jonathan despreciaba a cualquiera que consideraba inferior, y para él Emma era exactamente eso, una enfermera gorda, poco glamorosa, sin dinero y sin importancia. Lo que no sabía era que Emma había pasado los últimos 6 meses cuidando a pacientes con enfermedades terminales en el hospital, consolando a las familias, salvando vidas. Ella tenía más dignidad en su dedo meñique que él en toda su arrogancia, pero ahí, en ese momento, nada de eso importaba, porque el padre Jonathan tenía el poder, y le encantaba usarlo. «Entonces empecemos», dijo, abriendo la Biblia con un movimiento exagerado, «aunque debo advertirte que esta ceremonia será
peculiar. Emma subió el último escalón, agarrando fuerte el ramo. David estaba a su lado, mirando al suelo, inútil, y luego escuchó un sonido bajo, casi imperceptible. El hombre de la primera fila se había mudado. El bastón golpeó el piso de madera, una vez, fuerte. El padre Jonathan miró hacia él, y por primera vez desde que Emma ingresó a la iglesia, el sacerdote parecía incómodo. El hombre no dijo nada, solo seguía buscando, fijado, implacable. El padre Jonathan se aclaró la garganta y dirigió su atención a Emma. Bueno, vamos, vamos. Emma no sabía quién era ese hombre, pero algo dentro de ella dijo que el padre Jonathan lo sabía, y tenía miedo. Lo que el sacerdote arrogante no podía imaginar era que este hombre en la primera fila no estaba allí por casualidad. Tenía un nombre que hizo que los obispos se agitaran, una posición que podría destruir carreras con una sola llamada, y había escuchado cada palabra de humillación. Si disfruta de esta historia, no olvide suscribirse al canal. Emma respiró hondo y miró el altar. El padre Jonathan abrió la Biblia, pero sus manos temblaron, y todo lo que pudo hacer fue continuar fingiendo el control, sin imaginar que su propia caída ya había comenzado. Comenzó la ceremonia, pero el padre Jonathan parecía incapaz de detenerse. Mientras leía los votos tradicionales, hizo descansos estratégicos. Miré a Emma, suspiré, como si cada palabra fuera un esfuerzo doloroso frente a esa situación inapropiada. David Miller, ¿aceptas a Emma Carter como tu esposa legítima? Hizo una pausa. Amar y respetar, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, en cualquier forma o tamaño. La última oración salió con una sonrisa cruel. Las risas más amortiguadas resonaron por los bancos. Emma sintió que su estómago giraba. Ella apretó los dedos alrededor del ramo hasta que las articulaciones estaban blancas. David murmuró un débil sí, sin mirarla. El padre Jonathan se volvió hacia Emma, ajustando sus gafas con un movimiento lento y teatral. ¿Y tú, Emma Carter? Él hizo un punto de arrastrar su nombre. ¿Aceptas a David Miller como su esposo legítimo? Prometer a cuidarlo, honrarlo y, quién sabe, para inspirarlo a tomar decisiones más saludables. Emma tragó seca. Las lágrimas amenazaron con caer, pero ella parpadeó rápidamente. Respiró hondo. Sí, acepto. Su voz salió firme, fuerte, más fuerte de lo que esperaba a sí misma. El padre Jonathan parecía un poco molesto por la falta de reacción emocional. Quería verla romper, llorar, mendigar, pero Emma no le iba a dar este placer. El sacerdote cerró la Biblia con un ruido sordo. Bueno, entonces, por el poder que me otorgó, los declaro marido y mujer. Hizo una pausa y miró directamente a Emma. Que Dios tenga piedad. No fue una bendición, fue un insulto. Emma se volvió hacia David, esperando el beso tradicional, pero dudó. Miró a los invitados. Para su madre en la segunda fila, que vio todo con desaprobación abierta, y luego dio un beso rápido, frío, casi mecánico, como si estuvieras cumpliendo una obligación. Emma sintió que algo se rompió dentro de ella. No fue solo la humillación pública, era la percepción clara y devastadora de que el hombre a su lado no la defendería, nunca. Los invitados aplaudieron, pero el sonido parecía distante, sordo. Emma ralentizó los escalones del altar, sosteniendo la barra del vestido. Cada paso fue una lucha contra la vergüenza que se quemó dentro de él como fuego. Fue entonces cuando ella pasó por la primera fila. El hombre con traje gris todavía estaba sentado, aún, pero esta vez, cuando ella falleció, susurró algo tan bajo que solo Emma escuchó. Aferrar a la firma. Ella se detuvo, se volvió ligeramente, pero ya estaba mirando hacia adelante, como si no hubiera dicho nada. Inma siguió caminando, confundido, pero extrañamente consolado. ¿Quién era él? La recepción tuvo lugar en el pasillo adjunto a la iglesia. Mesas decoradas con toallas blancas, flores simples, un pastel de 3 historias en la esquina, todo modesto, pero con amor organizado por Emma durante meses. Pero el padre Jonathan no había terminado. Él distribuyó entre los invitados con una copa de vino en la mano, sonriendo, saludando a la gente, y cada vez que pasaba cerca de Emma, se hacía un punto de soltar una barb. Espero que el pastel pueda manejar el corte, dijo en voz alta cerca de la mesa principal. Algunas estructuras tienen límites de peso. Risas. Emma se mordió el labio inferior y fingió no escuchar. David estaba al otro lado del pasillo, hablando con los padrinos de boda. Reír, como si no hubiera pasado nada. Su madre, la señora Miller, se acercó a Emma con una sonrisa falsa pegada a su rostro. Cariño, eres radiante. La mujer miró hacia arriba y hacia abajo, claramente sin creer en sus propias palabras.
aunque debería confesar que me sorprendió elegir el vestido. Ya no había... estratégico. Emma forzó una sonrisa. Me gustó este. Por supuesto, por supuesto. La señora Miller tomó un sorbo de champán. Pero sabes cómo es, Emma. El matrimonio se trata de impresiones. Y bueno, ciertamente causaste uno. Era la gota de agua. Emma se levantó de su silla, murmuró cualquier excusa y salió al jardín lateral de la iglesia. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Ella se apoyó en la pareja de ladrillos, respirando profundamente, tratando de contener las lágrimas que finalmente amenazaron con caer. ¿Por qué había aceptado eso? ¿Por qué no salí corriendo de esa iglesia en el momento en que el padre Jonathan se rió de ella? Porque había pasado toda una vida condicionada para aceptar, para tragar, sonriendo y siguiendo adelante. Pero allí, en ese momento, Emma notó algo. Ella estaba cansada, cansado de ser tratado como menos, cansado de ser invisible, cansado de personas como el padre Jonathan usa a Dios como una excusa para ser cruel. No deberías estar aquí solo. Emma se volvió rápidamente. Era el hombre con un traje gris. Estaba parado a unos metros de distancia, apoyado por el bastón, mirándola con esos penetrantes ojos azules. Lo siento, solo necesitaba un momento, dijo Emma limpiando los ojos rápidamente. Dio unos pasos hacia ella. Sé quién eres. Emma frunció el ceño. ¿Cómo esto? Tu nombre es Emma Carter, enfermera en el Hospital St. Mary's, turno nocturno. Has cuidado a mi hermana en los últimos días de su vida hace 6 meses. El corazón de Emma disparó. Ella recordó a muchos pacientes, pero había una mujer, Margaret, una anciana con cáncer terminal. Emma había pasado horas a su lado sosteniendo su mano, hablando, manteniendo compañía cuando la familia no podía estar presente. Margaret, susurró Emma. El hombre asintió. Ella habló de ti. Dijo que eras la única persona en el hospital que te trató como un ser humano, no como un número, no como un peso muerto. Hizo una pausa. Mi hermana murió en paz por ti. Emma sintió un nudo en su garganta. Yo acabo de hacer mi trabajo. No, su voz era firme. Hiciste mucho más que eso. Se acercó. El bastón golpeó el piso de piedra. Mi nombre es Richard Calloway, y vine aquí hoy porque recibí una llamada anónima de alguien que trabaja en esta iglesia. Alguien que estaba preocupado por el comportamiento del padre Jonathan. Emma se abrió los ojos. Soy arzobispo de la arquidiócesis regional, continuó Richard con calma, y vine a investigar las acusaciones de abuso de autoridad, discriminación y conducta inadecuada. El mundo de Emma se detuvo. Arzobispo. El hombre en la primera fila no fue un invitado, era el superior directo del padre Jonathan, y lo había visto todo. Richard dio una pequeña sonrisa. Ese hombre adentro no sabe quién soy, todavía. Enderezó la chaqueta, pero pronto lo descubrirá. Emma apenas podía respirar. ¿Por qué me dices eso? Porque mereces saber. Richard puso su mano sobre su hombro, amable, y porque quiero que veas lo que sucede cuando hombres como él olvidan que sirven a Dios, no al ego mismo. Se volvió para regresar al pasillo. Disfruta de tu fiesta, Emma. Deja el resto conmigo. Y luego desapareció por la puerta lateral. Emma se detuvo allí, temblando, no por miedo, no de vergüenza, de esperanza. Por primera vez ese día horrible, sintió que tal vez, solo tal vez, la justicia todavía existía. Lo que el padre Jonathan no sabía era que su carrera estaba a punto de desmoronarse, y el hombre que había ignorado en la primera fila sería responsable de eso. Emma regresó al pasillo con algo diferente en sus ojos. No fue ira, no fue venganza, era claridad. Ahora sabía que el padre Jonathan no era intocable, que hombres como él podrían caer, y que alguien con poder real era ver cada movimiento de él. La fiesta continuó. David se rió con amigos cerca del improvisado bar. La señora Miller distribuyó entre las tablas, chismorreando. El padre Jonathan bebió vino y aceptó elogios como si fuera el protagonista de la celebración. Pero a Emma ya no le importaba. Se sentó en la mesa principal y comió un pedazo de pastel. Despacio, saborear, ignorando el juicio circundante. Richard Calloway estaba sentado solo cerca de la ventana, mirando todo con la misma expresión impasible. Tomó un pequeño cuaderno de su bolsillo interior de la chaqueta y comenzó a señalar. Emma vio al padre Jonathan mirar hacia él varias veces, sospechoso, pero el sacerdote no se acercó. Tal vez sintió que había algo mal, o tal vez era demasiado arrogante para preocuparse. 2 horas después, la recepción comenzó a vaciarse. Emma estaba agotada, no físicamente, emocionalmente. Cada sonrisa forzada, cada comentario pasivo anti, cada aspecto de pluma se había usado hasta el hueso. David finalmente se acercó. Oye, ¿estás bien?
Puso su mano sobre su hombro, pero el gesto parecía automático, vacío. Emma lo miró. «No me defendiste». David parpadeó confundido. «¿Qué? Del sacerdote, de tu madre, de todos los que pasaron todo el día humillándome». Su voz salió tranquila pero firme. «Te quedaste allí, calado». David suspiró, pasando su mano por su cabello. «Emma no exagera. El sacerdote estaba solo. Siendo el sacerdote, sabes cómo es». «Exactamente». Emma se levantó. «Y te fuiste». Ella tomó bolso y salió de la habitación sin mirar atrás. David se quedó allí, sin saber qué hacer, sin el coraje de seguirla. Emma cruzó el pasillo lateral de la iglesia y se detuvo cerca de la puerta principal. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Fue entonces cuando escuchó voces, procedente de la sacristía. Se acercó lentamente, apoyándose contra la pared. La puerta estaba entreabierta. «¿Estás seguro de que nadie se enterará?». Era la voz del padre Jonathan. «Relájese, padre. Ya le dije que los registros están limpios. Nadie cuestionará las donaciones». La segunda voz era la de un hombre que Emma no reconoció. «Mientras se sigan desviando los valores correctamente, todos estarán contentos». Los ojos de Emma se abrieron como platos. Desvío de donaciones. El padre Jonathan estaba robando en la iglesia. «¿Qué pasa con ese hombre que estaba en la primera fila?», preguntó Jonathan con nerviosismo. Él estuvo mirándome todo el tiempo. Parecía importante. Probablemente sea algún pariente lejano de la novia. Olvídalo. Nadie aquí tiene el poder de tocarte. Risa. Emma sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que debía salir de allí, que no debería estar escuchando eso, pero ella se quedó. «Solo quiero asegurarme de que cuando deje esta miserable iglesia, tenga suficiente dinero para vivir bien», continuó Jonathan. «Estoy cansado de fingir que me preocupo por esta gente. Gentalla». Estaba hablando de las personas que confiaban en él, quien donó dinero pensando que estaba ayudando a la comunidad. Emma apretó los puños, y entonces escuchó pasos. Rápido, firme. Se alejó de la puerta y fingió que estaba pasando por el pasillo. Richard Calloway apareció del otro lado, viniendo en la dirección opuesta. Se detuvo junto a ella y miró la puerta entreabierta. «¿Escuchaste?», preguntó en voz baja. Emma vaciló, luego asintió. Richard esbozó una pequeña sonrisa. «Bien, porque yo también». Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo y presionó el botón de parada. La luz roja parpadeó y se apagó. Los ojos de Emma se abrieron como platos. ¿Grabaste todo?» «Cada palabra». Richard volvió a guardar el dispositivo en su bolsillo. «Vine aquí para investigar el abuso de autoridad, pero parece que encontré algo mucho más grande». Se arregló la chaqueta y miró a Emma. «Corrupción, malversación de fondos, malversación de recursos de la iglesia. Esto no es solo la pérdida del cargo, es un caso penal». Emma apenas podía creerlo. «¿Qué vas a hacer?». Richard se encogió de hombros. «Mi trabajo». Hizo una pausa. «Pero esperaré el momento adecuado. Los hombres como él necesitan caer públicamente, frente a las mismas personas a las que humillaron». Comenzó a caminar hacia la salida. «Vuelve a la fiesta, Emma. Disfruta el resto de la noche. Mañana todo cambiará». Y luego salió por la puerta principal y desapareció en la noche. Emma se quedó allí, temblando, no por miedo, de expectativa. Al día siguiente, Emma se levantó temprano. David todavía dormía junto a ella en el pequeño departamento que compartían. Había bebido demasiado en la recepción y se quedó dormido nada más llegar a casa. Emma tomó su teléfono celular y vio 3 mensajes sin leer, todo de números desconocidos. El primero dijo: «Reunión extraordinaria convocada en la iglesia de San Benito. Domingo, 10 horas. Asistencia obligatoria de todos los miembros del consejo parroquial». El segundo: «El arzobispo Richard Calloway presidirá personalmente la reunión. Asunto: irregularidades administrativas». El tercero fue diferente. Tipo: «Emma, preséntate si quieres que se haga justicia». RC. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba sucediendo. El padre Jonathan iba a caer, y ella iba a estar allí para verlo. El domingo por la mañana, Emma entró sola a la iglesia. David había inventado alguna excusa para no ir. Dijo que estaba cansado, que no tenía sentido que volviera allí tan pronto. Pero Emma sabía la verdad. Estaba avergonzado de ella, y estaba empezando a aceptar que tal vez se había casado con el hombre equivocado. La iglesia estaba llena. Miembros del consejo parroquial, voluntarios, donantes frecuentes. Todos se sentaron en los bancos, confundidos, sin saber el motivo de la llamada urgente. El padre Jonathan estaba al frente, cerca del altar, sonriendo con confianza. Pensó que tenía el control, hasta que Richard Calloway cruzó la puerta principal. El arzobispo caminó por el pasillo central con paso firme,
golpeando el suelo con su bastón con cada movimiento. Lo acompañaron 2 personas, un hombre con traje oscuro que llevaba una carpeta de documentos, y una mujer con una tableta en la mano. El padre Jonathan palideció. Arzobispo Calloway, tartamudeó. Yo no sabía que estarías aquí en persona. Ricardo no respondió. Subió los escalones del altar, se volvió hacia la congregación y habló con voz clara y firme. Buenos días a todos. Mi nombre es Richard Calloway, arzobispo de la Arquidiócesis Regional. Estoy aquí hoy porque he recibido serias quejas sobre la conducta del padre Jonathan Harris. El silencio que cayó sobre la iglesia fue ensordecedor. Jonathan intentó sonreír. Arzobispo, estoy seguro de que esto es un malentendido. Silencio. La palabra cortó el aire como una espada. Richard abrió la carpeta que sostenía el hombre a su lado. En los últimos 6 meses, más de $60,000 en donaciones destinadas a renovaciones y programas comunitarios han desaparecido de los registros oficiales de esta parroquia. Estallaron murmullos entre los presentes. Jonathan negó con la cabeza. Esto es absurdo. Dirijo esta iglesia con total transparencia. Richard levantó la mano y luego presionó reproducir en la grabadora digital. La voz del padre Jonathan resonó por toda la iglesia. Solo quiero asegurarme de que cuando deje esta miserable iglesia, tendré suficiente dinero para vivir bien. Ya no pretendo preocuparme por esta gente. El rostro de Jonathan decayó. La gente en los bancos empezó a gritar, indignado, furioso. Emma estaba sentada en la tercera fila, observando todo, y por primera vez en días, sonrió. El padre Jonathan intentó hablar, pero nadie lo escuchó. Richard Calloway continuó. Padre Jonathan Harris está formalmente suspendido de todos sus deberes eclesiásticos. Se abrirá una investigación criminal, y usted responderá por cada centavo robado. Jonathan cayó de rodillas. Pero no hubo más piedad, justicia justa. Y Emma, la novia a la que había humillado, estaba allí para presenciar su caída. El silencio dentro de la iglesia fue brutal. El padre Jonathan estaba arrodillado ante el altar, con el rostro pálido como la tiza y las manos temblorosas. La grabación todavía resonaba en la mente de todos los presentes. Su propia voz, llena de desprecio, llama a los fieles chusma, admitiendo el robo, confesando que solo fingía que le importaba. Richard Calloway estaba de pie, inmóvil como una estatua, con la grabadora digital en la mano. Su fría mirada no parpadeó. Allí no hubo piedad, simplemente justicia cruda e inevitable. Arzobispo, por favor. Jonathan levantó sus manos temblorosas, suplicando. Puedo explicarlo. Fue un momento de debilidad. Nunca quise decir eso. ¿Nunca quise decir? Richard ladeó levemente la cabeza. Pero él lo dijo, y lo hizo, repetidamente. Saludó con la cabeza a la mujer que estaba a su lado, que sostenía la tableta. Deslizó los dedos por la pantalla y giró el dispositivo hacia la congregación. Extractos bancarios, anunció Richard en voz alta. 3 cuentas diferentes a nombre del padre Jonathan Harris. Depósitos mensuales que no corresponden a su salario como párroco. La pantalla mostraba números, los grandes, coherente, $63,000 en 6 meses. La gente en los bancos empezó a gritar, mi dinero, he hecho una donación para la renovación del tejado. Ladrón. Jonathan se cubrió la cara con las manos, pero no había ningún lugar donde esconderse. Richard continuó, imperturbable. Además, tenemos testimonios de 14 personas diferentes que denuncian abusos verbales, discriminación y humillaciones públicas promovidas por el padre Jonathan durante ceremonias religiosas. Hizo una pausa, incluida la boda de ayer. Todos los ojos se volvieron hacia Emma. Estaba sentada en la tercera fila, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro sereno. No hubo ira, no hubo triunfo, solo una calma inquebrantable. Jonathan la miró desesperado. Emma, por favor, sabes que no quise decir nada de eso. Solo estaba nerviosa. La boda se retrasó y te reíste de mí. La voz de Emma cortó el aire como un cristal. Jonathan dejó de hablar. Emma se levantó lentamente. Te reíste de mí delante de 50 personas. Dijiste que no encajaba con el vestido. Insinuaste que no era apta para la casa de Dios. Dio un paso hacia el pasillo, y cuando intenté seguir adelante, tú seguiste adelante, durante toda la ceremonia, durante la fiesta. Te aseguraste de humillarme en cada oportunidad. Las lágrimas que Emma había estado conteniendo el día anterior finalmente aparecieron, pero esta vez no lo hicieron por vergüenza. Eran la liberación. He pasado toda mi vida siendo juzgada por mi cuerpo, por personas que piensan que tienen derecho a decirme cómo debo ser, cómo debo lucir, cómo debo existir. Ella se secó los ojos. Pero tú usaste a Dios como excusa,
como arma, y eso es imperdonable. Jonathan intentó levantarse, pero Richard le tendió su bastón y le bloqueó el paso. «Quédate donde estás». La voz del arzobispo era pura hielo. Se volvió hacia la congregación. «El padre Jonathan Harris será formalmente excomulgado. Todos los fondos malversados serán recuperados y devueltos a la parroquia. Se enfrentará a cargos penales de malversación de fondos, blanqueo de dinero y fraude religioso». Jonathan se derrumbó por completo. «No, por favor, te devolveré todo. Me redimiré. La redención requiere un verdadero arrepentimiento», dijo Richard con frialdad. «Y no tienes ninguno». Saludó a los 2 guardias de seguridad que estaban parados cerca de la puerta. Avanzaron por el pasillo y tomaron a Jonathan de los brazos levantándolo firmemente. «¡Suéltame!», Jonathan gritó, luchando. «No puedes hacer eso. Soy sacerdote. Tengo derechos». «Tenías derechos», corrigió Richard. «Ahora tú eres solo un criminal». Los guardias de seguridad arrastraron a Jonathan por el pasillo central mientras gritaba, suplicaba y lloraba. La gente en los bancos lo miraba con una mezcla de ira, lástima y satisfacción. Cuando pasó junto a Emma, se detuvo un segundo. «Lo siento mucho», susurró con la voz entrecortada. Emma lo miró. «Yo también. Lamento que nunca hayas aprendido que ser cruel no te hace poderoso, solo te hace pequeño». Jonathan fue arrastrado fuera de la iglesia, y la puerta se cerró tras él con un sonido final e irreversible. Richard Calloway bajó del altar y se acercó a Emma. «Fuiste muy valiente», dijo suavemente. Emma negó con la cabeza. «Solo dije la verdad. La verdad es la forma más poderosa de coraje». Richard esbozó una pequeña sonrisa. «Mi hermana Margaret tenía razón acerca de ti. Eres especial». Emma sintió un nudo en la garganta. «Gracias por todo». Ricardo asintió. «La iglesia se someterá a una renovación completa, administrativa y espiritual, y personalmente garantizo que ningún sacerdote como Jonathan volverá a poner un pie aquí». Hizo una pausa. «Si lo desea, me gustaría invitarlo a unirse al nuevo consejo parroquial. Necesitamos personas con verdadera compasión, personas como usted». Emma parpadeó sorprendida. «Yo no sé si soy la persona adecuada». «Eres exactamente la persona adecuada». Richard puso su mano sobre su hombro. «Piensa con cariño». Y luego se volvió hacia la congregación, levantó las manos y habló con voz firme. «Esta iglesia ha quedado empañada, pero no está perdida. Reconstruyámosla, juntos, con honestidad, con respeto, con amor verdadero». Los aplausos resonaron en los bancos. Emma miró a su alrededor. Las personas que ayer la habían juzgado ahora la miraban con respeto, con admiración. Ella había sobrevivido. Y más que eso, ella había ganado. Ahí está, cuando Emma salió de la iglesia, el sol de la mañana le dio en la cara. David estaba apoyado contra el auto, jugando con su teléfono celular. Él levantó la vista cuando ella se acercó. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?» Emma se detuvo frente a él. «El padre Jonathan ha sido expuesto, arrestado. Se acabó». David parpadeó. «¿En serio? ¿Por qué?» «Corrupción, robo y abuso». Emma se cruzó de brazos. El arzobispo estaba allí. Lo vio todo, incluso cómo me trató ayer. David guardó silencio por un momento. Luego suspiró. «Mira, Emma, lo de ayer, sé que no te defendí, pero ya sabes cómo son las cosas. Mi mamá estaba allí, el sacerdote estaba a cargo. No pude causar una escena, no era necesario montar una escena». Emma lo interrumpió. «Solo necesitabas quedarte a mi lado». David abrió la boca para responder, pero no salió nada. Emma negó con la cabeza. «Me voy a quedar en casa de mi mamá por unos días. Necesito pensar». «¿Pensar en qué?» Emma lo miró directamente a los ojos. «Sobre si me casé con el hombre adecuado». Y luego le dio la espalda y empezó a caminar por la acera. David se quedó allí, sin saber qué decir, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Emma no miró hacia atrás. Había pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás. Ahora, ella solo miró hacia adelante, y lo que vio fue un futuro en el que nadie, ni sacerdotes arrogantes, ni maridos cobardes, ni suegras crueles, tendría poder sobre ella, porque Emma Carter había descubierto algo poderoso. Ella no necesitaba la aprobación de nadie, solo la suya, y eso fue más que suficiente. 3 meses después, Emma estaba sentada en un sillón mullido en la sala de reuniones de la iglesia de San Benedict, hojeando los informes financieros del último trimestre. El sol de la tarde entraba por los altos ventanales, iluminando las páginas repletas de números organizados, transparentes y honestos. Todo lo que el padre Jonathan nunca había sido. Se abrió la puerta y entró Richard Calloway, apoyado en su bastón, seguido por otros 4 miembros del nuevo consejo parroquial. Sonrió cuando vio a Emma. «Buenas tardes, consejero Carter».
Emma todavía se sentía extraña con el título, pero había aceptado la invitación de Richard, no por venganza, no por estatus, sino porque quería asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella había pasado. Buenas tardes, arzobispo. Emma cerró la carpeta. Las cifras son claras. Todas las donaciones se han contabilizado y asignado correctamente. La renovación del tejado comenzará la próxima semana. Richard asintió, satisfecho. Excelente trabajo. La reunión duró 40 minutos. Discusiones sobre programas comunitarios, eventos caritativos, mejoras estructurales, todo transparente, todo documentado. Cuando terminó, Richard pidió hablar con Emma en privado. Caminaron hasta el jardín lateral de la iglesia, donde Emma había llorado 3 meses atrás. Ahora el lugar parecía diferente, encendedor, más seguro. ¿Escuchaste las noticias sobre Jonathan?, preguntó Ricardo. Emma negó con la cabeza. Fue condenado a 4 años de prisión por malversación y fraude. Pagará una multa de $80,000 y se le prohibirá permanentemente ejercer cualquier función religiosa. Emma respiró hondo. No sintió alegría, pero sintió justicia. Se lo merecía, dijo simplemente. Richard estuvo de acuerdo. ¿Y tú? ¿Cómo son las cosas? Emma dio una pequeña sonrisa triste. David y yo terminamos, oficialmente, hace 2 semanas. Richard no parecía sorprendido. Lo siento mucho, no lo soy. Emma cruzó los brazos mirando el cielo azul. Él nunca ha estado a mi lado, ni siquiera ese día, no después. Me merezco a alguien que me define, quien me ve, que me valoras. Sí, te lo mereces. Richard hizo una pausa. Y lo encontrarás, cuando estés listo. Emma asintió. Había pasado los últimos 3 meses reconstruyendo su propia vida. Se había mudado a un apartamento pequeño pero cómodo. Había regresado a trabajar en el hospital, donde fue respetado y admirado. Había comenzado a ir a la terapia, y por primera vez en años, Emma estaba aprendiendo a amarse a sí mismo, no a pesar del cuerpo que tenía, pero con él. Esa noche, Emma pasó en el supermercado antes de regresar a casa. Estaba eligiendo frutas cuando escuchó una voz conocida detrás de ella. «Emma». Ella se volvió. Era la señora Miller, la ex sirvienta. La mujer parecía más pequeña de lo que Emma recordaba, más viejo, más cansado. «Señora Miller». Emma saludó cortésmente. Hubo un silencio incómodo. La señora Miller se limpió la garganta. «Yo escuché sobre ti y David». «Sí». Otro silencio. «También escuché sobre lo que hiciste en la iglesia, sobre el sacerdote». La señora Miller miró el piso. «Sobre el consejo de la parroquia». Emma no dijo nada. La señora Miller finalmente levantó los ojos. «Me equivoqué sobre ti». Emma parpadeó, sorprendida. «Pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi hijo, que eras inadecuado». La mujer respiró hondo. «Pero estaba equivocado. Siempre fuiste demasiado fuerte para él, demasiado digno, y no podía valorar eso». Emma sintió un nudo en su garganta. La señora Miller pisó hacia ella. «Lo siento, por lo que dije, por lo que hice. No te lo mereciste». Emma guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. «Gracias por decir eso». Y luego tomó la bolsa de compras y se fue, sin ira, sin rencor, solo con la certeza de que algunas personas cambian y otros no. Pero ese no era su problema. 2 meses después, Emma estaba en el hospital cuando recibió una llamada inesperada. «Hola, Emma Carter». La voz del otro lado era masculina, profesional. «Mi nombre es el Dr. Stevens. Soy director del programa de enfermería avanzada en la Universidad de Medicina de Riverside». Emma frunció el ceño. «¿Sí? Recibimos una recomendación extraordinaria sobre usted». El arzobispo Richard Calloway y 3 médicos del Hospital St. Mary's. Hizo una pausa. «Nos gustaría ofrecerle una beca completa para la maestría en enfermería con especialización en cuidados paliativos». Emma casi dejó caer el teléfono. «¿Qué? Sus credenciales son impresionantes, señora Carter. Su dedicación, empatía y competencia son exactamente lo que estamos buscando. Nos encantaría tenerla con nosotros». Emma se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas fueron por la cara. «Yo acepto. Muchas gracias». Cuando colgó el teléfono, Emma se detuvo allí temblando, no por miedo, de realización, porque había pasado toda una vida siendo juzgada, humillada, subestimada, y ahora, finalmente, se estaba viendo, por lo que realmente era. 6 meses después, Emma estaba en la escena de una conferencia de atención médica, presentando un estudio de casos sobre empatía y dignidad en el tratamiento de pacientes terminales. La audiencia tenía más de 200 personas, médicos, enfermeras, académicos. Todos los escuchan, todos respetándola. Cuando terminó la presentación,
El aplauso fue ensordecedor. Emma sonrió. Y cuando salió del escenario, vio a Richard Calloway sentado en su última fila, animando con una sonrisa orgullosa en su rostro. Él había venido, porque creía en eso, porque sabía que ella era especial. Emma lo saludó y Richard asintió. Esa noche, Emma regresó al pequeño apartamento, preparó un té, se sentó en el sofá, abrió la computadora portátil y comenzó a escribir. No es una historia de venganza, pero una historia de superación, sobre una mujer que fue humillada el día de su propio matrimonio, que se llamaba inadecuado, gordo, indigno, pero se levantó, que luchó, que ganó, no porque fuera perfecto, pero porque era fuerte. Emma escribió la última oración y sonrió. La mejor venganza es no destruir quien te lastimó, es construir una vida tan sorprendente que se vuelvan irrelevantes. Guardó el documento y cerró la computadora portátil. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma Carter durmió en paz, porque ella se había demostrado a sí misma y al mundo que dignidad no tiene tamaño, esa fuerza no tiene forma, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir pequeño. Moraleja de la historia. El padre Jonathan se rió de su novia por no ajustar el vestido, pero olvidó que la verdadera medida de una persona nunca fue el cuerpo, era el personaje, y Emma tenía ambos. Mientras él pudría tras las rejas, ella floreció, porque al final, la arrogancia siempre cae, y la dignidad siempre gana. Si te gustó esta historia de superación, no te olvides de suscribirte al canal, para seguir más justicia y transformación narrativas inspiradoras. Fin.